de interés especial. Este es el que tocaba. Le mandé resumen. Voy a leer y el resumen en la página 88. Este tema le tocaba a mi hermano. Me parece que ya se interrumpen las. Bueno, voy a cortarlo. Igual si la ven a la hermana Castro, dice que tiene que esperar tema nuevo. Mi hermana que trabaja con temas. Sí, voy a darle el tema nuevo nuevamente porque no puedo yo plantar la plata y no puedo seguir adelante. Sí, me le hace el favor de comunicarle eso. Bueno, vamos a empezar en la página 85, estamos, ¿sí? Para yo continuar el resumen de esta parte. Los manuscritos de intereses especiales. En la página 85. Aquellos manuscritos de intereses especiales son aquellos que vienen escritos en vidrio, es lo que estaba leyendo más o menos, en vidrio, en pergaminos, pero ya no pergaminos normales, sino pergaminos como iluminados, ya tenían como más detalle, se podría decir, como más detalle, que es lo que habla verdaderamente estos manuscritos. Pero aquí vamos a ver el manuscrito universal de interés especiales, que nos dice en la página 85, dice: durante la Edad Media, la mayor parte de los libros eran escritos en latín. Estoy leyendo partes que he señalado. ¿Sí? El latín era el idioma de los monasterios y de los centros de aprendizaje en gran parte de Europa. El latín era el idioma de los hombres educados, sea que vivieran en Italia, Francia, España o Inglaterra. Esto explica por qué existen hoy en día tantas copias de la Vulgata. De la Vulgata, recuerden que todos los manuscritos que hemos visto anteriormente, todos los manuscritos en los cuales hemos expuesto o han ido hablando cada uno de mis hermanos, detallando, recuerden que se dividían en los códices de uno más elevado. ¿Sí? Entonces ahí es donde vemos las versiones que tenían en el Antiguo Testamento, versiones que venían acoplando a lo que es todo el Nuevo Testamento. Vemos las versiones, como yo les decía primeramente, que eran grandes extensiones de manuscritos en los cuales se encontraban en los pergaminos, grandes letras, una sola tras otra, y entonces esto de la Vulgata fue lo que fueron resumiendo. La Vulgata era, como quien dice, un grupo establecido que llevaban, o sea, lo que se ponía, lo que se colocaba, lo que investigaban, eso era la Vulgata en sí. Entonces aquí ya se divide en estos manuscritos especiales. Vemos que la Vulgata, por eso que nombra la Vulgata de Jerónimo, la Vulgata de algunos sucesores, en los cuales eran los autores de los escritos, pero no los autores, o sea, que ellos los escribían, sino que ya los transcribían. Entonces eso era lo que pertenecían a la Vulgata que se llamaba anteriormente. Entonces vemos aquí que dice: el lector de un manuscrito medieval podría aprovecharse de muchas clases de ayuda. Estoy en la 86. Un manuscrito del Nuevo Testamento incluiría títulos tradicionales para cada libro y a menudo anotaciones al final del libro. Estas anotaciones finales usualmente declaran dónde fueron escritos un libro o por quién fue escrito o enviado. Recuerda que yo les decía que algunos escritos que habían encontrado anteriormente eran reconocidos para el apóstol Pablo, en el cual eso creo que aplicaba ya la semana pasada, que él llevaba muchos de los escritos que los libros del apóstol Pablo, en las cartas de él, están la mayoría de estos manuscritos, porque eran especialmente que venían de Grecia, entonces era el que más se relacionaba con el Pablo. Vemos aquí, dice: otros materiales a menudo incluían introducciones a los diversos libros, relatos de las vidas de los 4 evangelistas, de la vida de Pablo, etc. Anotaciones y comentarios sobre el significado del texto están en los márgenes, tal como podríamos escribir notas de nuestras Biblias hoy. En el pasado se transmitían extensos comentarios escritos por clérigos. Estos comentarios llenaban los márgenes y rodeaban del texto en muchos manuscritos.
De interés especial son los cánones de Eusebio. Eusebio, conocido como el padre de la historia de la iglesia. ¿Recuerda esa pregunta? ¿Quién era Eusebio? Yo se la pongo para examen, ya saben de dónde sale esa pregunta. ¿Ya? Que vivió en Palestina en el siglo 6, creo que es el 4, que fue responsable de un sistema para localizar pasajes paralelos en los evangelios. En adición a la mencionada división en capítulos, los evangelios fueron divididos aún más en secciones más pequeñas. Aquí es donde nos damos cuenta que los cuatro evangelios en sí fueron reducidos. O sea, si tienen comparaciones, como yo les explicaba en la clase anterior, que los evangelios tienen, por eso que vemos versículos que tienen comparaciones, que se asemejan los unos a los otros porque fueron todos relacionados. Pero de ley eran divididos para cada apóstol que fue revelado su escrito. Pero en sí, los que eran del índice, que era la Vulgata, entonces ellos fueron los que comenzaron a dividir los evangelios. Dividirlos en una parte, o sea, que no ponían todo el extenso libro que había, sino que un resumen de cada parte. Por eso que algunas comparaciones sí están iguales, otras no. No te dicen, no, pero porque yo un día, por curiosidad, leyendo así, o sea, los libros, dicen, no, pues si el libro de acá, en el capítulo 5, por ejemplo, dice una cosa, en el otro libro también el 5 debe ser lo semejante. Y no, a veces varía. ¿Sí? No están todos los escritos, o sea, detalladamente que en el capítulo 5 de Mateo está lo mismo y en el capítulo 5 de Marcos está lo mismo. No, varían en algunos capítulos. ¿Sí? Pero es lo que vemos entonces aquí. Desde aquí entonces vemos que estos son de intereses especiales, que eran esos cánones escritos. Ya. Los manuscritos iluminados, eso es lo que yo les decía al principio, que estos manuscritos iluminados eran miniaturas escritas en oro o plata y venían resaltados en pergaminos, ya dice uno con más detalles, en los cuales por eso se le llaman manuscritos iluminados. ¿Y cómo los escribían? Porque al escribir en oro o en plata resaltaban un tono, tenían una tonalidad diferente. Es decir, como cuando el vidrio refleja algo, ¿verdad? Entonces sí, en oro y plata también reflejaban. Entonces por eso se los llaman los manuscritos iluminados, porque eran aquellos que resaltaban ya ante los demás. Eran escritos en pergaminos, acá hay una parte más adelante, o sea, era la decoración que tenía cada plique de estos libros. Eso es lo que determina estos manuscritos iluminados. Dice, el texto bíblico más antiguos son de apariencia simple. Gradualmente, es como les decía, de apariencia simple, que eran escritos nomás en pergamino, pero en grandes pergaminos nada más, eran letras. Cambio de la Vulgata, cuando lo fue resaltando o lo fueron diseñando, rediseñando nuevamente, para ello entonces le comenzaron a poner decoraciones, en las cuales vemos las decoraciones, como les decía al principio, que eran con oro o con plata. ¿Sí? Más adelante vemos cuando dice, sin embargo, se añadieron toques de decoración a los manuscritos. Al principio, para marcar la separación de varios libros que se copiaban en un volumen. Luego vino la edición de color para encabezados e iniciales mayúsculas, embellecidas con casi cualquier forma de pájaros, animales, pez, así. ¿Sí? Entonces vemos ahí cómo resaltaban los títulos anteriormente. Aquí vemos un ejemplo, ahí mismo en la página 7. Dese cuenta cómo está una letra, la letra que empieza el capítulo, en la página 85. Ya en la página 85, cómo empieza, ¿verdad? Está decorada, que aquí no la vemos porque está blanco y negro, pero en sí, tiene luminares, o sea que estaban decorados. Así eran, imagínense que así eran aquellos escritos que se resaltaban en esa época. ¿Cuántos manuscritos habrán hecho resaltados? Y imagínense que cómo escribían en oro, en plata, o sea, para que reflejaran. Si así nos van a darse cuenta como es una letra tan decorada, imagínense cuántos eran los manuscritos que iban escribiendo. Entonces, en aquellas épocas. Entonces, de esto es lo que habla, ¿sí? Aquí en esta parte me llama mucho la atención porque es cuando vemos en las iglesias católicas. En las iglesias católicas hay unos grandes vidrios donde están las imágenes. Y resaltan aquel vidrio cuando da el sol o el resplandor de la luz. Fíjense cómo ilumina eso. Ya, así entonces vienen a ser como que dice los manuscritos que eran en ese tiempo. En ese para poder resaltar, o sea que tenían así como un
realce para poder ver, o sea, que observaran más, que llamar la atención, o sea, verdaderamente. Recordemos que aquí estamos hablando de del canon bíblico, o sea, todo lo que es referente a la Biblia, cada pasaje, cada escrito, cada libro, pero recuerda también que aquí se aplica lo que es la Iglesia Católica, porque fue la primera iglesia, la iglesia primitiva, en la cual entonces desde ahí comenzaron los escritos, para poder encabezar o armar una Biblia, lo que era una Biblia. Entonces comenzaron ya a hacer. De la Vulgata se sigue hablando, pero en la Iglesia Católica. La Vulgata es resaltada, es un grupo que tiene, como dice, el poder para seguir los sucesores. Yo venía leyendo esa parte que dice que son, como quien dice, como la mano derecha del Papa. Ya, así, son como la mano derecha del Papa. Son los que hacen los escritos, las cosas, todo lo que quieren intervenir entre ellos. Eso sigue existiendo hasta el día de hoy, la Vulgata, que es lo que tienen, como que dice, la orden, y el Papa da la orden, si les da permiso, bueno, tienen que hacerlo. Entonces eso sigue reinando, o sea, sigue establecido actualmente. No hay como, o sea, que se dice, no, ya existía en un tiempo anterior, no. Pero vemos desde qué tiempo viene resaltando todo aquello, ¿sí? Entonces aquí vemos, cuando dice que en manuscritos latinos, sin embargo, hay marcadas diferencias. Los evangelios pueden ser representados como viejos o jóvenes, con o sin barba, pero una característica en los manuscritos latinos. Aquí es donde yo les decía, que ellos, o sea, la Vulgata, el grupo de personas que hacen los manuscritos, comienzan a decir, como que dice, no, esta persona lo detalló, es lo que hacen en la Iglesia Católica. Cuando hay, o sea, no había en ese tiempo no había una cámara para tomar una foto a alguien, o sea, y este personaje es así, sino que ellos lo han recreado a las personas cuando, supongamos que algunos, todos ponen a los apóstoles con barba, si no tenían ni barba. O sea, lo ven por la referencia judía que tenían. Pero si algunos sí se aplicaban y como viajaban a Grecia, que eran otros países entonces más desarrollados que tenían, entonces podrían haber cambiado su aspecto, incluso su aspecto. Entonces no podrían detallarse así. Pero la Vulgata sí lo plantea en ese entorno. La Vulgata lo sigue planteando, entonces por eso ya se queda establecido como que ellos eran así, con barra, con todo esto. Eso es lo que habla de aquellos escritos, los manuscritos iluminados, ¿verdad? Los manuscritos especiales, estos son que se produjeron ediciones de lujo de las escrituras. De esto yo les mandé a hacer, ¿verdad? De esto yo les mandé a hacer el resumen. Ya, yo quiero preguntarle aquí, sin ver, para ver lo que han leído y se acuerdan. ¿En qué estaban escritas o se produjeron aquellas escrituras? Si alguien la sabe. Oro, plata. No, sí, está bien. Plata. Y en vitela teñida, sí. Ya listo, sí, está muy bien. Entonces aquí como dice, los emperadores romanos poseían tales espléndidos manuscritos del texto clásico. Ellos no llevaban una hojita como llevamos un pedacito nomás de algo, o sea, para enseñar, no, sino que llevaban resaltando, como un trozo de tela, resaltando, aquí tengo los manuscritos, pero todos en plata, o sea, para resaltar. Eso es lo que siempre ha llamado la atención, o sea, en la Iglesia Católica, que verdaderamente, si somos detallistas y nos damos cuenta, que cuando hacen toda la cobertura del sacerdote, del Papa, tienen tantos detalles que les ponen a ellos y cada pieza tiene un significado. Cuando hacen aquello, tiene, o sea, tan significado, sigue estableciendo, la Vulgata lo sigue estableciendo como el principal o mejor que existe. Entonces por eso ellos lo resaltan entre el oro y la plata, y ellos dicen que ellos son las posesiones que tienen las mejores posesiones, los que dominan verdaderamente el mundo. Entonces de ahí vemos que, o sea, la Vulgata no es cualquier grupito de personas, sino verdaderamente un grupo poderoso que tiene autoridad, o sea, en llamar, en mandar a hacer las cosas. Entonces ellos son, como yo les decía, es la mano derecha que puede ser de los papas, de los que tienen allá. Entonces de eso se trataba. Entonces por eso miren el poder que tenían ellos para mandar a hacer tales manuscritos y sacarle, no, solamente referencia a esto colocan tal parte y es lo que hacían. O sea, elegían partes que lo que llevamos en la Biblia actual fueron elegidos por ellos. Muchas de esas partes, por eso que todos los manuscritos no constan
con todo lo que verdaderamente tiene. Entonces dice, ahora yo les voy a preguntar aquí. Dice que unos manuscritos son los libros más bellos del mundo. ¿Y dónde sucedieron o suceden estos se originaron aquellos 3 manuscritos? En Inglaterra. ¿En dónde? Inglaterra y Roma. Inglaterra y Roma, sí, pero tiene una palabrita. Sí, es el país de Inglaterra y en Inglaterra fueron más como el surgente de Inglaterra que se estableció. ¿Vale? Amañé, no sé qué, algo así. Aprendiz. El valle. Es un lugar. Aprendida. Ah, Sí, pero más era en las Islas Británicas. En las Islas Británicas. Que ahí sucede que estos 3 se originaron en las Islas Británicas. Hablamos de los 3 que son las copias. 3 de estos son manuscritos latinos de interés particular. Uno es el más valioso testigo del texto de la Vulgata y los otros 2 son ciertamente grandiosos y a menudo escritos, como el libro más bello del mundo. Eso es lo que domina aquí. Entonces vemos también que dice que ellos reciben, o sea, la Vulgata cuando establecen, no solamente detallen esto, el libro, entonces las comparaciones, ahí como yo decía, coloquen el primer capítulo en tal lado, ya, coloquen el capítulo de un libro que se origina de aquí, y hasta ahí acorde, y manden a otro capítulo de otro, entonces ellos tenían el poder de hacer aquello. ¿Sí? Entonces por eso se estableció en la Biblia aquellos relatos solamente que nosotros obtenemos. Pero por gracia y misericordia de Dios, eso es lo que nos sirve la palabra de Dios. A nosotros a este tiempo tenía que llegarnos a aquella parte nomás, ¿sí? Porque imagínense, como yo les decía al principio, que si tenemos grandes libros extensos y así, la Biblia no la terminamos, o sea, vamos a terminar un tiempo determinado, no, que ya en unos meses, no. La Biblia sí se demora en poder estudiar, leer, comprender. Como yo decía, hay personas que se han leído la Biblia como hasta 5 veces y igual la siguen leyendo y vuelven a encontrar una palabra nueva. Una palabra nueva. Entonces, no, la Biblia tiene un extenso, dice, porcentajes de palabras en el cual por eso se guía por el Espíritu Santo. Hay que pedirle dirección a Dios solamente para poderla comprender. ¿Sí? Porque verdaderamente si una persona que no tiene el Espíritu Santo la lee la Biblia, es como alguien que lee un libro normal. Sí, porque no tiene la revelación del Espíritu Santo. Por eso que no es lo mismo que, o sea, que como cristianos nosotros comprendamos y que queremos, ay, que no es inconverso, y nosotros decimos, pero si mira, si hay la palabra de Dios se dice, o sea, a veces no enfurecemos, nos da así, por eso, pero no va a entender lo que dice ahí, no lo comprendes, porque verdaderamente no tiene el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros, el cual Él es el que nos ayuda verdaderamente a comprender la palabra de Dios. Eso es verdaderamente, entonces, en eso como cristianos, en esa parte, sí debemos tener un poco de paciencia y pedirle a Dios misericordia, y siempre que vayamos a dar una palabra a alguien, a expresarla a alguien, pedirle a Dios que tome el control en aquella persona, que abra su corazón, que abra su vista, que le dé oído. Entonces, aquello, esa es la palabra principal como cristiano de enseñar, o sea, diga. Porque cuando yo no era cristiano, Sí. yo leía la Biblia y no entendía nada. No entendía nada. Exacto. En cambio, ahora sí, cuando los caminos, Usted ahora sí. comprende, hasta una palabra uno dice, no, que me encuentro como desanimado. Usted abre la Biblia y Dios le da una palabra ahí y usted la comprende. Gracias, Señor, porque esa palabra era para mí que la necesitaba. Entonces ahí ya nos damos cuenta verdaderamente del poder de Dios que hace en nuestras vidas. Que verdaderamente el Espíritu Santo trata con nuestras vidas. O sea, por eso que dice, somos una nueva criatura. Verdaderamente no nos vamos a comparar que no, seguimos siendo los mismos. No, porque ya nosotros llevamos el Espíritu Santo con nosotros. Él es el que nos guía, nos enseña. Y verdaderamente, como dice, sí, así muchos de las personas inconversas, cuando nosotros nos podemos leer y algunos ya están, como que ya no quiero, no sé ni qué está hablando. ¿Pero por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces no lo va a entender, no lo va a comprender. Esa es la verdadera razón. Por eso que digo que cuando uno vayamos a dar una palabra, una enseñanza, lo primero que hay que hacer es pedirle a Dios. Tome el control, que hable de su vida, que tome aquel corazón, que abra sus oídos, sus vistas. Y a veces también cuando así al lado con un amigo, quería lo que como que me fluyen las palabras, así no, y yo me quedo sorprendido. Sí. Es que ya el Espíritu Santo habla a través de nosotros, verdaderamente. Nosotros a veces no es mensaje, hay mensajes a los predicadores mismos cuando tenemos un gran mensaje preparado, pero Dios no quiere que hablemos aquella palabra y nos da otra palabra y no tenemos nada escrito, pero Dios es el que nos
nos da, o sea, el Espíritu Santo fluye las palabras para poder explicarle lo que quiere hablar Dios en esa vida. Cuando uno se deja dominar verdaderamente por Dios, deja el control de Dios en nuestras vidas, entonces eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. Y así cuando uno está en una conversa o algo y uno está algo de Dios y uno como que no puede parar, no para de hablar y sigue hablándole y ahí está, o sea, pero ahí verdaderamente uno sabe también lo que sigue dando la palabra y le va enseñando y le va pidiendo a Dios, tómelo, mira esa persona, trata con aquella vida, ahí para que pueda entender también aquella palabra. Y si hay personas así convertidas, yo me convertí por medio de una célula primero, o sea, nos invitaban a una célula, yo iba a la célula, ¿sí? Ya después mi conversión sí fue por medio de una campaña. En una campaña, o sea, pero ya Dios ya había tratado conmigo en una célula. Entonces por eso yo fue mi conversión directa, o sea, en una campaña. Pero verdaderamente ya Dios venía tratando en célula, en célula. Entonces así es la conversión de cada uno de nosotros. No es porque ya esa noche, no, ahorita voy decidido, no es cuando nosotros ni ponemos, sino que verdaderamente cuando Dios tenga la misericordia de aplicarla en nuestra vida. Ahí nos habla en nuestra vida, verdaderamente. Así es que entonces vemos también que dice que todos aquellos recibidos, o los números que habían recibido desde Roma, los números del libro, ya se encontraron entonces ser parte de la Vulgata, que ellos eran los que difundían, repartían y organizaban cada manuscrito aquí. Vemos también que dice, ¿quién era Benedicto Visconti? ¿Qué había fundado? Una parte del resumen que yo les mandé. Los monasterios. ¿Vale? Los monasterios. Sí, exacto, muy bien, sí. Él fundó los monasterios gemelos en Waterloo. Es en el noroeste de Inglaterra. Eso es lo que dice aquí. Entonces vemos también que eran grandes lectores de monasterios y que eran los monasterios donde preparaban a los monaguillos, que se llaman, que los preparaban para que vayan incluyéndose en la palabra, que vayan haciendo. Incluso yo veía una historia, hay una película que se llama, es referente al protestante, a Martín Lutero, ya es referente a la película, pero no se llama así Martín Lutero, sino que es referente a eso, cuando ellos lo preparan verdaderamente y ellos les hacen hacer una promesa o que no pueden abrirse más allá de exponer la Biblia, a lo que es escudriñar la palabra de Dios más allá de lo que llevan. Solamente por eso que ellos, la mayoría de los sacerdotes, solamente aplican los 4 evangelios y aplican solamente los 4 evangelios. Y nos damos cuenta que ¿quién fue que dominó los 4 evangelios? Los que han tomado el control de los 4 evangelios. Es la Vulgata. O sea, ellos lo han diseñado a su parecer. No verdaderamente, ahí yo venía entendiendo y digo, ¿y ahora por qué hacen el pacto? Porque a ellos le hacen hacer un compromiso, un juramento a ellos que verdaderamente solamente pueden escudriñar, hablar de los 4 evangelios y por ahí un salmo o un proverbio, no más nada. Ellos no les escudriñan un hecho, ellos no les escudriñan un hecho. ¿Qué van a escudriñar? Le digo, un hecho peor, porque ahí relata la vida de los apóstoles, todo lo que padecieron los apóstoles. Entonces ellos no lo relatan, no lo dan a notar. Entonces por eso ahí damos cuenta verdaderamente que es la Vulgata que tomaba el control de aquello. Entonces por eso dice que ellos eran los que mantenían los manuscritos de los 4 evangelios. Entonces por dominarlos, ahí nos damos cuenta que verdaderamente este grupo tenía poder. O sea, para poder organizar a su conveniencia lo que mejor les parecía. Imagínense si quitaron todo lo que padecieron, lo que vivieron cada uno de ellos. Entonces, todo lo que venían haciendo los milagros, las cosas que Dios hizo en sus vidas, cómo transformó cada vida, entonces así. Entonces, ellos quitaron a conveniencia. O sea, que ahí era así. Imagínense si uno de ellos era. Porque ahí nomás lo relata que uno era el cobrador de impuestos, el otro era un médico, pero no relata la vida, o sea, de que ni si ellos eran unos borrachos, alcohólicos, y cómo Dios trató con su vida. O sea, por eso digo, han sacado muchos manuscritos verdaderamente para no dar de detalle de cada uno, porque si eran grandes y extensos manuscritos. Pero Martín Lutero se revela contra ellos, ¿no? Claro, es que Martín Lutero, la historia de Martín Lutero, él
era un protestante, él comenzó y él descubrió lo que estaban haciendo, lo que ellos en los ritos cuando le decían que no, hasta aquí, o sea, como predominar de que no pueden hacer esto. ¿Por qué no podemos escudriñar esto? Fue uno de los que se rebeló. Entonces ellos quisieron, como quien dice, desaparecerlo, excluirlo, expulsarlo de la secta que ellos llaman, lo expulsaron. Entonces él como protestante se llevó consigo, se llevó algunos escritos. Esa es la historia de Martín Lutero. Él se llevó algunos manuscritos en los cuales comenzó a poner ahí, a delatar. Entonces por eso que fue perseguido y después ya cuando lo mataron. Entonces por eso fue la persecución de él. Por eso, porque era un protestante, porque él comenzó como que a dar la verdad. No, esto no sucede así, sino que esto verdaderamente está pasando. Esto es lo que nos quieren ocultar, esto es lo que no se quiere dar. Entonces él comenzó a dar de las copias que se había llevado, los relatos que él se había llevado, él comenzó a sacar copias y a distribuirlos a muchas personas. Entonces ahí, por eso ahí es cuando se divide, dice uno de los católicos, de los evangélicos, que hacen una división. Porque en sí lo que dominaba en la historia de la iglesia, ahí es lo que, sí le dieron esa clase, la historia de la iglesia. Sí, ya, en la historia de la iglesia, ahí también cuando verdaderamente Constantino comenzó a conquistar pueblos para tener pueblos, pero todos esos pueblos que él conquistaba eran solamente para su conveniencia, de que él se creía que yo conquisté este pueblo, pero no por enseñarles la palabra, sino que para traer más personas para que tengan a la iglesia católica como que dice que la predominaban, que ellos eran los que reinaban, que ellos eran los que tenían el poder absoluto. ¿Ves? O sea, tenían, por eso que dice que sí existen, sí hay más católicos que cristianos actualmente. Sí hay, y vemos, como decían, dice que decían que hay más católicos que se someten mucho más que los verdaderamente cristianos. Y que los cristianos ya no son los cristianos, sabemos la verdad, o sea, de que Cristo viene, de todo lo que pasó, lo que ha sucedido y lo que va a pasar. Entonces, y por eso que dice cuando nos hacemos de oídos sordos que no queremos aceptar, y ellos sabiendo que ya viene, o sea, también que saben, porque sí saben los relatos de que Cristo viene, entonces ellos comienzan, pero a su manera, sino que lo único de los que son verdaderamente católicos, lo único que ellos es porque tienen un sucesor de adoradores de imagen, son idólatras. Ese es el único fallo de ellos, porque ellos ayunan, hacen ayuno, hacen vigilia, ellos lo hacen también, sino que el único fallo de ellos que ellos reconocen, o sea, por tener más santos pegados a tener. O sea, todo, o sea, como dice, todos los hizo santos, comenzó a ser los santitos que hablamos del apóstol Pedro, por eso que ellos crearon el santuario para poder obtener, y eso se viene a decir, ahí es cuando dicen los protestantes, para ellos poder obtener más ganancia en que ellos, o sea, sí vivían de la limosna. Eso es lo que hace. La ganancia de que vivían para la limosna. Entonces, por eso que en cada pueblo hay un santito. Por eso que lo tienen, es decir, hay un santo que lo tiene, no, que esta es una imagen, que esta la veneran, y entonces es por esa razón, porque es la economía de ellos que influye. Y hablando de eso, dice que la economía de ellos, porque cada iglesia tiene que dar así un tiempo, todo. Por eso que dice que el Vaticano nunca queda vacío, porque toda iglesia tiene que dar, como que dice, el diezmo, y se lo llevan al Vaticano. En todo el mundo, imagínense, de todo el mundo. Tengo entendido que aquí en Ecuador, el gobierno le da a las iglesias católicas, ¿no? Le da una plata como para que pueda influir, pero sí, para que podamos arreglarla. Por ejemplo, la catedral que es la iglesia católica, la catedral ahorita se ha convertido en un museo. Hay gente que llega a visitar, ahorita se ha convertido en un museo que pagan una entrada para poder ir a entrar a la catedral, lo que hay dentro. Y ahorita se paga una entrada. Eso ahí ya es parte del turismo de nuestra ciudad. Es parte del turismo de nuestra ciudad ahorita. Hoy en día eso ya se salió y se paga una entrada y la gente va bastante gente. Va porque uno hacen hasta fila fuera de la catedral, de la iglesia catedral. Y pagan para poder entrar a ver todo lo que hay que contiene que se llevan por un recorrido que va a hacer la catedral. Y hay horarios establecidos, de tal hora a tal hora establecidos los horarios. Eso yo venía viendo porque ya eso es parte del turismo de Guayaquil. Es parte del turismo. Ya no es que vamos adelante que uno decía, ay, la iglesia entraba a la iglesia. Sí entran a la iglesia, pero a la iglesia a la misa que es así.
Pero para ir a recorrer todo, ya tienen un establecido, un espacio. Por eso que cobran la entrada y lo llevan los guías y le van explicando qué hay parte por parte. Eso estaba leyendo porque entregaron este folleto de ver las guías, de cómo era el turismo que iban a establecer ahí. Entonces por eso yo estaba leyendo. Yo porque estaba haciendo unos diseños, entonces yo por eso que me enteré. Yo estaba haciendo unos diseños con unos amigos que estaban cortando y yo, ¿y esto para qué? Para la iglesia catedral. Me hicieron folletos, me hicieron publicidad, o sea, para eso. Y hacen ahí el cobro de la entrada y hacen. Y hay una vez, ahorita creo que está establecido solamente en los domingos, la ruta que la llaman. Y hacen para ir la gente, y va bastante gente, los extranjeros llegan, como está ahí el parque centenario que llega, la gente llega del seminario, y la gente del seminario llegan ahí, el turismo de esos carritos rojos, y eso misma gente ya tienen establecido como hacen el turismo, que tienen que visitar la iglesia, tienen que visitar el Cerro Santana, ya han hecho un recorrido. Así hacen ahora. Y eso ya cobran un paquete. Incluye el paquete. Sí, incluye en el paquete. Yo vivía en Venezuela. Unas venezolanas querían conocer. Y ellos se meten por internet y todo lo que es, por ejemplo, la mitad del mundo, Pancillo, todas esas cosas. Yo nunca me ido aquí, nunca fui a igualito, no fuimos allá. Y es que eso ya estaba establecido en Quito. En Quito, yo sí conocí Quito, yo sí fui una vez para Está Quito. como en las iglesias de Roma mismo. Sí. Tienen sus Exacto, tienen ya se ha entendido. Al Vaticano no entra cualquiera. Al Vaticano no puede entrar cualquier No persona. puede tomar que- fotografía. No puede tomar fotografía. Hay restricciones para ir, eso sí, es parte del turismo de aquello, que uno va a la ciudad del Vaticano y llega. No es que el Vaticano, nosotros nos imaginamos una iglesia, dice que el Vaticano es como una ciudad, verdaderamente una ciudad establecida. Y para poder entrar ahí hay reglas. No puede tomar fotos, no puede llevar así, nada. Le revisan todo. Hay requisitos, sí. Hay requisitos, pero eso sí, su ofrenda tiene que dejarla en tal lado, tal lado, tal lado. Hay ofrenda, hay parte de dejar ofrenda. No solamente un lado, ahí ya en algunos lugares. Todo tiene que- puede ser como un negociado. Por eso, por eso que a esto llegamos aquí, de que la vulgata de que hablamos aquí, la vulgata sigue predominando, ellos son los organizadores principales de que han puesto. Entonces, por eso aquí, cuando yo leía esto, yo decía, ahora entiendo por qué, o sea, si ellos tenían el dominio de mandar a tal persona, o sea, a ponerlos escritos, entonces por eso ellos dominaron esa parte, de solamente poner unos cuantos escritos, no todos. Y por todo también cobran. Exacto. Una vez una sobrina mía iba a presentar a un hijo, y no le llevó el padrino. Y me dice, bueno, y yo tenía puro billete grande nomás. Entonces ya me tocó así pues, para ponerlo. Y claro, puse algo y el cura me quedó viendo así, como no le puse billete grande, sí me quedó viendo así como serio. Porque hay órdenes establecidas, porque no, para todo eso sí cobran todo eso. Le digo yo cuando todos cobran. Yo cuando hice... hacer una misa igualito. Porque a nosotros verdaderamente nos obligaron a hacer la primera comunión, como todos eran... Yo hacer la primera comunión, la confirmación yo no hice, pero la primera comunión yo sí hice. Nosotros nos mandaban desde las 7 de la mañana de los domingos, yo eso le contaba a los chicos en una experiencia, les contaba que nosotros a las 7 de la mañana madrugábamos los domingos para ir a misa. Y la misa empezaba a las 7 de la mañana. Y nosotros a las 6:30 ya de salida. Nosotros íbamos caminando tan vagos que llegábamos porque nos obligaban. Yo iba con todos mis primos. Tenía unos 10, 11 años. Iba con todos mis primos, eran como un grupo como de 12 personas. Y caminen, nos daban para que vayamos en el triciclo que era en alto porque no había tricimoto. Y nosotros iban caminando, íbamos que comprábamos toda la plata que nosotros comprábamos. Y llegábamos tarde, no llevábamos ni a misa. Pero allá llegaba la lista. No estuvieron en sus asientos porque nos daban hasta una orden de a dónde sentarnos. Y nos tomaban lista y como no llegábamos a tiempo, y ¿qué nos hacían? Porque no llegábamos a tiempo, nos dejaban limpiando todas las bancas. Eso nos hacían. A veces sí las limpiaban, a veces no, nos escapaban de los niños. Y ahí llegaba, ya cuando era, y ahí ya para hacer la primera comunión, ahí le cobran el porcentaje de que es de la misa, que hay que pagar la misa. Hay que pagar el arreglo que según se va a hacer, porque ahí en la iglesia de aquí, en la iglesia de Paul, cambiaban toda la semana ahí que la flor. Y nosotros toda la semana que íbamos teníamos que dar para las flores que cambiaban a la iglesia.
todas las semanas nos hacían pagar un presupuesto de que para cambiar la puerta. Y pagaban así, ya cuando fue, que verdaderamente ya que era el día, decían, no, tienen que venir con tanto, traer. ¿Cuántos padrinos van a traer? Y dependiendo de los padrinos que uno lleve, le cobraban el presupuesto. Sí, y dependiendo, sí. Y mínimo 3 o 4 invitados, nadie más. Y imagínense que la iglesia era grande, que cualquiera puede entrar. No, pero nosotros nos designaban eso. Y nos daban un ticket a dónde sentarnos. Eso yo sí me acuerdo tanto que nos daban un ticket a dónde sentarnos nosotros. No podíamos estar así donde sea, o sea que dice. Por eso ellos sí tienen unas reglas estrictas que verdaderamente uno tiene que cumplir. Y aún, imagínense aquellos que, o sea que sirven, que digo que sí hay los católicos, ellos se aferran a esas reglas y ellos cumplen con todo. Yo no son a decir, ellos tienen que sacar su diezmo, dar su diezmo, y como usted dice de las ofrendas, hasta eso le miran. Que tienen que dar si ponen las ofrendas y lo quedan mirando los que están ahí, porque ahí pasan, lo quedan mirando de pies a cabeza para ver. Sí, entonces ahí es donde nos vemos que verdaderamente la Iglesia Católica sigue predominando aquel poder entonces que tienen ellos. Eso es lo que yo sucede. creo que en todos los países creo que lo de muchos mejores. Claro, exacto, dinero y ellos mismos y así mismo la iglesia, yo digo de lo que cogen ellos el fondo porque es que hacen así, tienen que dar, ejemplo, la iglesia aquí da su cuenta y tiene que mandar su diezmo y todo tienen que hacer aquí como el obispo, el principal, ya él tiene que llevar todo y él tiene que recaudar todo ese dinero y mandarlo así. Por eso que no se quedan en la ruina, dice que tienen tremendo, imagínense todo el mundo que hace, por eso que dice que es uno de los más codiciosos y que por eso, ¿por qué no ayuda? Si hay tanta pobreza extrema, tienen para poder ayudar. Pero no, prefieren mantener, ese perfil bajo que sigue, es que a ellos no les conviene que la gente no sea, como que dice, no exista la pobreza. Porque eso es lo que ellos hacen, llamar la atención, que cuando dice que sucede algo en un país, ellos lo primero que hacen, no, es que nosotros, la iglesia tal, entregó tanto, ellos hacen eso. Ellos les llevan agua para eso, eso resaltan, o sea, eso es lo que ellos quieren, que ellos son vistos, o sea, que sean vistos, que ellos son los que ayudan. Por eso entonces a ellos no les conviene que verdaderamente la gente salga de la pobreza, porque sí existe viendo tanta pobreza en el mundo. Yo digo que a mí sí me gusta ver así reportajes y yo veo que hay muchas personas que cuando ayudó un youtuber que ayudó Mr. Beast, que se ayudó en construir unos pozos en África para que tuvieran agua y no fue demandado por la OEA, todo el mundo lo seguía a él, lo demandaron que por qué había ido a construir, que por qué había hecho aquellos pozos de agua, que no era necesario, o sea, esperan hacer el día, y lo demandado, o sea, imagínense, tiene una pelea de ese, y es que el youtuber gana y tiene millones y millones hace reto y la gente lo sigue, y lo tiene así en ayuda. Aquí él estuvo en el Oriente, él también vino aquí al Oriente, y aquí en el Oriente, nosotros, en nuestro país, hay una civilización aún que no está, dice uno, civilizada. Aquí en nuestro país, en el Oriente, sigue habiendo una comunidad verdaderamente que vive en el pasado, que no tiene nada, no saben, los niños son iletrados, no tienen nada, aquí en nuestro país. Entonces, imagínense en nuestro país que es pequeño, imagínense aquellos países grandes, cuánta pobreza, cuánta sigue viendo aquí. La India tiene como 100 millones de habitantes y la pobreza es. Y la pobreza es extrema en la India. En la India da pena, o sea, da esto de. Aquí no nos vayamos tan Centroamérica, eso. Centroamérica mismo, Haití. Eso, en Centroamérica, todo eso. Haití son verdaderamente miseria que viven toda esa gente. Los haitianos, todas esas personas, yo veía como decían que no tienen, pero porque son también la maldición también, que ellos han sembrado su país. Exacto. Entonces sí, la maldición, porque dicen que ellos, hasta la actualidad, dicen que en Haití, ellos veneran a los muertos. Ellos tienen sus muertos que dicen que ahí, por eso que dicen que el pueblo ellos lo tienen en sus propias casas. Tienen a los muertos ahí, entonces por eso ellos veneran a los muertos, entonces tienen
tienen las maldiciones con ellos encima. Entonces por eso no progresa el país, ni tampoco nadie ayuda al progreso de aquel país. Hay una parte que también hay que también los muertos no los limpian. Los Ese tienen en unas partes cuando cambian. Sí, los ese en dicen. Haití, en esa parte en Haití existe eso. Tienen así, hay gente, porque hay una parte en Honduras, yo veo un reportaje en Honduras hay aquí como llamamos, ya aquí ya casi ya no hay, pero de los chamberos que hay así, el desperdicio, todo. Y en Honduras hay una parte de eso del desperdicio, de que todo le tiran la basura y nadie puede grabar ni nadie puede entrar sin autorización de ellos. Porque es un pueblo, es una ciudad, en medio de la basura, donde tiran todos los desechos. Y viven personas, han construido sus casitas ahí y ellos viven. Y ellos mismos no permiten que entre la prensa ni que entre nadie porque el Estado mismo los manda a sacar. Y entonces la gente, como no tiene, vive entre en medio de ellos mismos entonces son los que son los delincuentes igual, son las que son las mafias que mandan. Entonces ellos que ven a alguien que ya llega por ahí más o menos, entonces no, hasta aquí no pueden entrar, les van robando, los van sacando. Eso es lo que hacen esos pueblos. Y ahí es donde cayó la maldición, que yo veía que la siembra mismo de ellos no hay cómo exportarla, por la maldición mismo que tienen. Y todo lo que hacen lo tiran a desecho. Sus siembras mismas, la siembra, los tomates, todo para desecho, porque ni a ellos mismos les abastece, ni tampoco nadie del comercio no va. Esa es la gran parte de ¿Por qué? Porque no tienen el libre comercio, el tratado de libre comercio, porque no hacen pacto, como quien dice, el pacto del libre comercio, no hacen, firman acuerdos con los demás. Ejemplo, nosotros tenemos libre comercio, pero porque se firma acuerdos de que el petróleo nosotros se reparte. Se tiene que exportar los mejores productos al extranjero. Entonces, por eso nosotros sí tenemos un libre comercio. En cambio, ellos no quieren hacer eso, no quieren que se lleve su mejor producto, o sea, que viva la gente. ¿Ya? Entonces, por eso se queda. Entonces, nadie firma acuerdo con ellos y ahí ellos verán qué hacen con sus productos. Y como no tienen nada que ofrecer, los mismos productos se desperdician entre ellos. No tienen. Entonces, por eso que viven en pobreza extrema. Todos aquellos, entonces por eso que dice que a veces también para dominar un país, los presidentes, hay que pedir a Dios misericordia también que guíe al presidente, porque si hace un trato mal también. Entonces eso es lo que influye bastante en la economía. La economía no es solamente que no, que porque este país hay pura droga, que porque esto hay, no, influye también en los estados de que las personas mismas acarrean sus maldiciones, y entonces por eso uno se queda en aquello, entonces se queda estancado en aquello. Eso es lo que sucede verdaderamente. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, hemos terminado con esto el día de hoy. Entregan su tarea. Vamos al capítulo 8. Están leyendo un poquito del capítulo 8. Entonces vamos a hacer una actividad en clase. Esperemos que en la siguiente clase estén todos para poder leer igual les voy a mandar que lean el capítulo 8, ¿sí? Pero sí, lean uno más, para que lean el completo, o sea, practicar, porque voy a hacer una actividad con el capítulo 8. Leer el capítulo 8. ¿Qué página es el capítulo 8? La 95, desde la página 95 empieza. Eso vamos a hacer una actividad en la siguiente clase. Sí, leer el capítulo 8. Página 95. Página 95.